Monzón, 14 de septiembre de 1846. En el seno de una familia de modestos labradores de la ribera del Cinca, viene al mundo Joaquín Costa. Un hombre cuya personalidad estaría marcada por la honradez, la sinceridad y la denuncia constante de la hipocresía y de la cobardía. Un hombre que, con sus agudos análisis de los males de la patria y su perseverancia por hallarle solución, llegaría a ser la conciencia de España. La infancia y adolescencia de Joaquín Costa transcurre entre su Monzón natal y la villa de Graus, a donde se traslada su familia en 1852. Esta localidad prepirenaica configura el marco ecológico y social que le marcará para toda su vida. Muy pronto se manifiesta su vocación por los libros y por la agricultura. Hasta los 18 años alternará el estudio en la escuela local con los trabajos en el campo, ayudando a sus padres. Este conflicto, agravado por la oposición paterna, le lleva a la búsqueda de distintas salidas-huidas. Entre ellas, la de hacerse soldado y más tarde monje benedictino. Con motivo de la Exposición Universal de París de 1867, Costa es seleccionado en un concurso para artesanos del pabellón español, a donde marcha en marzo, permaneciendo en la capital francesa hasta diciembre de ese mismo año. A raíz de su experiencia, Costa escribe el que sería su primer libro y su principal obra de juventud. Los años siguientes a su regreso de Francia los pasa entre Graus, Barbastro, Huesca y Madrid, buscando una estabilidad económica que nunca llega, a la vez que desarrolla una gran actividad publicista en diversos periódicos. Son años de incertidumbre, desasosiego e indefinición, unidos a una dramática pobreza y una profunda crisis espiritual. Un sentimiento de culpa lo acompañará durante muchos años, agobiado por las penurias económicas y por la situación de su familia. Al producirse la Revolución de 1868, Costa declara sus ideales republicanos. En 1872 consigue la licenciatura en Derecho y en 1873 en Filosofía y Letras. Ese mismo año obtiene el doctorado en Derecho con premio extraordinario y logra la plaza de profesor auxiliar de la Universidad de Madrid. Opta a varias plazas de profesor numerario sin éxito. En esos años, en Madrid, empieza a manifestarse la enfermedad, que también lo marcará de por vida. Costa posuniversitario ha adquirido su formación jurídica y filosófica de base, incorporando la doctrina krausista, bajo la inspiración de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 por varios profesores expulsados de la universidad. Unos años más tarde, Costa tiene una hija natural fruto de la relación con la viuda de un amigo y protector suyo. Tras unos pocos años de vida en común en Barcelona, Costa abandonó su intento de crear la familia que siempre había querido tener y cargó con la culpa de no haber podido ocuparse de su hija. Por estar en Madrid, renuncia a todas esas plazas que le daban una estabilidad económica. Entre 1876 y 1890, Costa se convierte en un intelectual conocido y reconocido en los medios intelectuales y profesionales. Esos 15 años constituyen el periodo más prolífico y activo de su vida pública. 15 años donde despliega su talento en los más diversos campos del saber y en los principales foros y tribunas de la capital. El Costa jurídico e historiador, profesional en suma, se proyecta con sorprendente actividad y despliegue de ideas e iniciativas para abordar los problemas de muy diversa índole, jurídicos, pedagógicos, agrarios, comerciales, coloniales, económicos, con que se enfrenta el Estado liberal y la modernización de España. En 1890, Costa regresa a Graus y decide intervenir directamente en política desde la defensa de los intereses de los agricultores y de la población de su comarca. En 1891 crea la Liga de Contribuyentes de Graus, entre cuyos objetivos figuraba el de constituir una cámara agrícola con carácter oficial para fomentar la agricultura de la comarca a través, principalmente, de la construcción de canales de riego por cuenta del Estado. La situación militar española en Cuba se había complicado hasta verse amenazado el dominio colonial por la guerra independentista. En 1898, la breve guerra con los Estados Unidos se tradujo en una fulminante y sangrienta derrota que supuso la pérdida de los restos del Imperio Español, Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. Esta circunstancia hundió al país en una profunda crisis nacional, la crisis del 98.
En este contexto, surgieron numerosas voces de muy variado significado que reclamaban una regeneración de la patria. La voz más crítica y la cabeza de ese movimiento regeneracionista fue Joaquín Costa. Es en 1901 cuando presenta en el Ateneo de Madrid su famosa memoria de Oligarquía y Caciquismo, donde se produce la denuncia más radical y rigurosa del sistema político de la Restauración, de la monarquía alfonsina, y promueve un cambio radical del sistema. Es este un momento crítico para Costa. Tras los fracasos políticos, el pleito de la localidad manchega de La Solana contribuyó a ahondar más sus frustraciones. Enfrentado a la Iglesia como abogado de los vecinos de esa localidad manchega para defender sus intereses sobre un legado dejado por un rico terrateniente a la comunidad, pero gestionado por unos sacerdotes, albaceas del mismo, Costa gastó numerosas energías en defender a los vecinos y en defenderse a sí mismo de acusaciones injuriosas. En 1906, completamente desencantado y abatido, Costa abandona definitivamente la política activa y se retira a Graus. En ese periodo, Costa logró ver realizado uno de sus sueños destinados a potenciar la producción agraria: la inauguración en 1906 del Canal de Aragón y Cataluña, por el que tanto había luchado. La escuela y la despensa y la escuela. No hay otras llaves capaces de abrir camino a la regeneración española. El día 8 de febrero de 1911, Joaquín Costa fallece. A pesar de que el Consejo de Ministros decretó que sus restos mortales reposaran en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, una gran multitud detuvo en Zaragoza el tren que trasladaba el féretro. Días después, la presión popular consiguió que Joaquín Costa fuera enterrado en el cementerio de Zaragoza, fuera del recinto cristiano. Joaquín Costa vivió marcado por la pobreza, por la carencia de hogar y de vida familiar, por su enfermedad y por sus fracasos políticos y académicos. A Joaquín Costa le quitaron la novia, la hija, las cátedras que mereció, los premios a que concursó, el puesto de académico de la historia y el partido que quiso crear.